Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando las 5 investigaciones contra el presidente Castillo. Hasta ayer eran 4, cuando la Fiscalía decidió abrir investigación por el delito contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal contra el presidente. Hoy, la fiscal de la Nación decide activar esta investigación sobre el caso Petroperú contra el presidente Pedro Castillo. Y ya estamos acompañados de la abogada penalista Romy Chang, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación. ¿Es correcta esa decisión de la fiscal de la Nación de activar, mejor dicho, esta investigación contra el presidente sobre el caso Petroperú? Si es así, ¿por qué es pertinente? Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay que comprender que inicialmente la fiscal de la Nación anterior, ¿cierto?, consideraba o tenía un criterio que definitivamente no era acorde con lo que establecía la Constitución, de mando protector total contra el presidente de la República y cero investigaciones hasta que culmine el mandato. No, la nueva fiscal de la Nación, claramente, desde que ella fue elegida, marcó una pauta respecto a que no le parecía correcta esa interpretación inicial que ya había de alguna manera sido cuestionada por el fiscal Pablo Sánchez. ¿No? Y esa es la razón por la cual ella en todas las investigaciones está siguiendo el mismo derrotero, incluida esta última, que es reactivar las investigaciones y considerar al presidente de la República como sujeto investigado y ya no solamente como testigo en las diferentes causas. ¿No? Entonces, yo creo que es totalmente correcto, conforme al ordenamiento y además respetuoso de un principio elemental, que es que nadie tiene corona. Todos tienen que responder, incluso el presidente de la República, por los actos o conductas que puedan realizar y que puedan constituir delito. ¿Crees que también la fiscal de la Nación pudo haber considerado quizás nuevas evidencias o se mantuvo en la línea de que simplemente como ya se empezó a activar la serie de investigaciones contra el presidente porque no puede tener ningún manto protector, como tú bien lo has mencionado, esta investigación no debería ser la excepción? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Uno, que no hay manto protector y por tanto las investigaciones tienen que reanudarse, ¿no? Que es lo que ya ha venido señalando en otros casos. Pero en segundo lugar, creo que esta reactivación también responde a diversos elementos que van saliendo a la luz vinculados a declaraciones que han sido dadas por colaboradores eficaces y que están siendo alcanzadas por las diferentes fiscalías especializadas que además están viendo o investigando al entorno del presidente Castillo. Entonces, con ocasión de esos casos, como ya era previsible, van saliendo elementos probatorios que contribuyen con el caso, en armar un caso, ¿no?, contra el presidente de la República, que hacen pues que la fiscal de la Nación tenga que seguir con el cauce de las investigaciones y retomar los casos. Y el equipo especial que investigaba este caso de Petroperú, ¿crees que podría brindar las pruebas o evidencias a la fiscal de la Nación para resolver este caso contra el presidente Pedro Castillo? Yo creo que sí, yo creo que todas las fiscalías de menores instancias, o sea, las que no investigan a los más altos funcionarios, como es el caso del presidente y los ministros, han hecho ya un primer, digamos, un primer partido, ¿no? Un primer tiempo en el partido, donde han venido recabando elementos probatorios, han venido investigando, tomando declaraciones, y muchos de esos elementos probablemente sí se indiquen al presidente de la República. De hecho, si no lo hicieran, no se hubiera abierto o no se hubiera retomado estas investigaciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todas estas investigaciones son de carácter reservado y lo que sale a la luz probablemente sea un porcentaje muy reducido respecto a todo lo que realmente existe en el margen de la investigación, ¿no? Y entonces yo creo que eso, sumado pues a esta nueva interpretación, hace que hoy en día tengamos tantos casos contra el presidente Castillo. De verdad que es bastante complicada la situación legal del presidente Pedro Castillo porque esta es la quinta investigación y nosotros nos preguntamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se sostiene un presidente con tantas investigaciones a cuestas cuando tiene que poner atención también a su mandato, a su gobierno, ¿no? Y sin embargo, con esas investigaciones él se va a tener que abocar a defenderse. Así es, Mayra, y además yo creo que ya con todo esto ha llegado el momento de que en la Fiscalía de la Nación se haga una evaluación sobre cuáles son las medidas que deberían recaer sobre el presidente para poder afrontar las investigaciones. Hasta ahora lo único que tenemos son investigaciones preliminares que se han abierto, pero ya pronto va a llegar el momento en que la fiscal de la Nación tenga que decidir
si formaliza una investigación preparatoria, o sea, da el siguiente paso, y para ello va a tener que ver si el marco constitucional se lo permite. Y yo honestamente soy de la opinión que para poder formalizar investigación preparatoria, tiene primero que solicitarle al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad. Porque si bien el presidente no tiene un manto protector que lo hace pues irresponsable absoluto por cualquier cosa que haga, sí tiene una alta investidura, que es el cargo más alto, más importante en el Poder Ejecutivo, que requiere que para investigarlo, o sea, ya para formalizar la investigación preparatoria, perdón, tenga pues que levantarse la inmunidad. Y ahí, Mayra, van a pasar dos cosas, porque si bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Lo primero es que el Congreso no lo haga, y si es así, ni modo, ahí sí le habrán dado un manto protector absoluto al presidente hasta que termine el mandato. Y si levanta la inmunidad, que yo creo que es lo que correspondería, ¿no? Es que ahí la fiscal de la Nación va a tener que decidir si formaliza investigación preparatoria y con qué medida lo hace, con qué medida cautelar. Ejemplo, comparecencia simple, comparecencia con restricciones, prisión preventiva, impedimento de salida del país, arresto domiciliario. Va a tener que elegir una medida de restricción en función a los requisitos que establece la ley, como son nivel de obstaculización de las investigaciones, suficientes elementos probatorios, riesgo de que pueda fugar, riesgo de que pueda entorpecer la investigación y, ojo, por lo que vamos viendo en los últimos tiempos, y es más, por la investigación que se ha abierto por el delito de encubrimiento personal, yo creo que hay fuertes elementos para que la fiscal pueda armar un pedido de prisión preventiva contra el presidente de la República. Y sí, a mi parecer, sí sería posible que lo haga. Y si el Poder Judicial lo concede, bueno, lo que no hizo el Congreso lo haría el Ministerio Público, porque terminaría el presidente de la República teniendo que cumplir con ese mandato y, por tanto, asumiendo la presidencia de la República la vicepresidenta Dina Boluarte. Muy bien, y ella ha además deslizado en un medio internacional que estaría dispuesta a asumir, ¿no? Como, no sé, adelantándose a lo que pudiera pasar, como si ya hubiera conversado con el presidente Pedro Castillo. Pero estamos entrando ya al marco de la especulación porque eso todavía no lo sabemos con exactitud. Muchas gracias, Romy, por tu explicación aquí en Perú 21 TV. A ti, Maya, gracias por la invitación. Vamos a conversar con Andy Carrión, quien es abogado penalista. Le damos la bienvenida a Perú 21 TV, porque ya con esta investigación serían 5 las investigaciones que tiene el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. ¿Qué opinas sobre esta nueva investigación, mejor dicho, la activación de la investigación que sería la investigación número 5 contra el presidente? Esta investigación, Mayra, ya se veía venir en atención a las medidas que hasta el día de hoy había visto por conveniente tomar la fiscal de la Nación, y esto es apartarse de lo que en un primer momento había sostenido la ex fiscal Zoraida Ábalos y señalar, siguiendo la interpretación del ex fiscal Pablo Sánchez, de que sí ameritaba investigar a un presidente en funciones. Ya lo había hecho con el caso de Tarata, lo hizo ahora último con el caso también de los ascensos, y es por esta línea de razonamiento que simplemente dejó sin efecto la disposición inicial que suspendía esta investigación y la activó, con lo cual al día de hoy existe solamente ya una opinión dentro de la Fiscalía de la Nación que ya está sentada, y que es que el presidente Castillo puede ser investigado aún se encuentra en funciones. Es decir, ¿usted cree que esta investigación se reactivó porque se reactivaron las otras investigaciones contra el presidente Castillo o porque hay evidencias de por medio? Esta investigación ya estaba abierta, Mayra, solo que había sido suspendida hasta que el presidente Castillo termine su mandato. Tal es así que también la actual fiscal de la Nación vio por conveniente reactivar los demás casos, solamente de que ya al tener una posición homogénea sobre los casos que afronta el presidente Castillo, ya era natural que dentro de las decisiones que afrontó pueda también ver por conveniente activar esta investigación, que ya se encontraba abierta. Veamos cuáles son los indicios que en adelante se van a aportar en la investigación, pero como bien ha señalado al principio, ya el presidente Castillo está afrontando con esta su quinta investigación ante un presidente en funciones. Ahora, el equipo especial de lavado de activos es el que está investigando el caso Petroperú
por el entorno del presidente. Ellos podrían elevar información a la fiscal de la Nación ahora que ya ella lo está investigando directamente al presidente Pedro Castillo. Claro que sí, y ese es el primer punto necesario para poder recabar los indicios en contra del presidente de la República. Todas las investigaciones han partido de informes que han emitido las fiscalías provinciales, porque ellos investigaban a otras personas que no están sometidas a este privilegio presidencial, y que luego la Fiscalía de la Nación vio por conveniente abrir investigación en contra del presidente Castillo. Es en este sentido que ahora la fiscalía que dirige Marita Barreto, que es el equipo especial de corrupción contra el poder, va a tener que proveer información a la fiscal de la Nación a efectos de que pueda o bien afianzar su hipótesis incriminatoria o bien también ver por conveniente que este caso debe archivarse, ello de acuerdo a cómo vayan progresando las investigaciones. Claro. En vista de que el presidente Pedro Castillo afronta su quinta investigación, ¿cómo va a él ejercer funciones si tiene 5 casos en los que está siendo investigado? Le tendría que poner más atención, mejor dicho, a esas investigaciones y poner también más atención a su defensa, cómo se va a defender de ellas. Yo creo que ese fue el espíritu interpretativo que aplicaron anteriores fiscales de la Nación. Es por eso que en anteriores gobiernos se vio por conveniente no abrir investigación en contra de un presidente en funciones, precisamente a raíz de lo que acabas de mencionar. No obstante, ya con este nuevo criterio sentado ya dentro de la Fiscalía de la Nación, vemos que una de las consecuencias propias de que un presidente esté afrontando ya al día de hoy 5 investigaciones resulta de que es un distractivo para que pueda de manera efectiva ejercer el gobierno. Como bien señalas, debe de estar distraído diseñando su estrategia, asesorándose por sus propios abogados y no dando el 100% del tiempo que debiera hacerlo al gobierno y a todas las dificultades que todos sabemos el día de hoy estamos pasando. Así es que esperan días difíciles, naturalmente, porque si ya se han abierto 5 investigaciones, es probable que también durante todo el tiempo que queda de gobierno, que es nada menos que 4 años, es probable también que se abra alguna otra investigación, con lo cual el distractivo va a ser notable y veamos cómo el presidente de la Nación puede abordar estos casos de la mejor manera. Claro, y en ese sentido, como va a estar distraído tratando de defenderse de las investigaciones en las que está inmerso, ¿qué figura podría evaluar la Fiscalía de la Nación? Porque va a haber una desatención a las principales demandas de la población. ¿Hay alguna medida que podrían adoptar algunas instituciones? Esta sí no es una medida que le corresponda a la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía de la Nación investiga en tanto concurran algunos indicios de comisión de delito, y vemos que en el caso del presidente Castillo está imputado nada menos que por el delito de organización criminal, entre otros, pero esta institución no es aquella que deba de proactivamente promover la gobernabilidad. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es simplemente hacer su trabajo e investigar cuando corresponde, es decir, cuando existen indicios como en todos estos 5 casos que acabas de mencionar. Quizás el órgano político adecuado para ver qué medida toma más bien le corresponde al Congreso de la República, pero el Congreso de la República también tiene ciertas limitaciones a partir del artículo 117 de la Constitución Política que impide poder acusar a un presidente de la República que no sean por los delitos que están establecidos precisamente en ese artículo de la Constitución Política, con lo cual, normativamente hablando, es muy complejo llegar a una vacancia presidencial, primero porque no se cuentan los votos en el Ejecutivo y en segundo lugar porque no existe un amparo normativo que pueda promover ello. Es a raíz de estas dificultades, Mayra, el propio Congreso de la República está tratando de disminuir de los 87 votos que se requieren a unos votos menores para que pueda posibilitarse vacar al presidente de la República. Pero debemos también de señalar de que las reglas de la democracia tal como ahora están establecidas hacen de que se requiera los 87 votos que al día de hoy la propia oposición ha reconocido de que son muy difíciles de alcanzar. Bueno, vamos a ver cómo van procediendo en el Congreso de la República este proceso de la vacancia, porque sin duda
muchos congresistas también han dicho de que a raíz de estas continuas investigaciones por casos de corrupción al presidente Pedro Castillo se podía entablar una vacancia por incapacidad moral. Pero vamos a ver si es que llegan a los votos, porque otra de las posiciones es que en el Congreso, con este nuevo proyecto de ley, donde bajan la valla de la votación para una vacancia, tampoco la línea estaría, o el campo estaría parejo para las partes. Entonces, todavía hay tiempo para ver cómo se va diluyendo esta crisis o cómo la resuelven las instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces el abogado penalista Andy Carrión, que estaba con nosotros analizando este tema, básicamente porque sería la quinta investigación contra el presidente Pedro Castillo, un presidente en funciones. Es la primera vez que es investigado y ya se ha trazado esta línea de investigación por la fiscal de la Nación. Valiente decisión de Patricia Benavides. Esta es la información, regresamos más adelante.